Bienvenidos a nuestra última sesión de las pedagogías del siglo XXI. El día de hoy abordaremos las estrategias para la labor docente. Es muy importante considerar que en el nivel doctorado no se trata tanto de la recepción de contenidos, sino de la generación de conocimientos. Precisamente por eso, durante todas estas sesiones, lo que hemos estado abordando ha sido la forma en la cual ustedes pueden diseñar sus propias estrategias de manera tal que les permitan incidir favorablemente en los aprendizajes de sus alumnos. El día de hoy abordaremos precisamente cuáles son algunos conceptos básicos con respecto a este concepto y encontraremos tres diferencias fundamentales. La primera es al respecto de una estrategia, una técnica y cómo esto se asocia con una actividad. Iniciemos diciendo que una estrategia es un conjunto de procedimientos y no debemos confundirlo con técnicas o con actividades, precisamente porque al ser un conjunto, un número importante de actividades y técnicas nos van a conducir a una estrategia. Las estrategias están asociadas con los objetivos y las metas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, nosotros tenemos un aprendizaje específico, una unidad de competencia o un contenido que nosotros vamos a abordar en varias sesiones y para ello lo haremos a través de una estrategia. Esta estrategia va a estar integrada por procedimientos. Estos procedimientos son precisamente las técnicas y las técnicas son las que forman parte de la secuencia didáctica. Por eso no debemos confundir entre secuencia didáctica y estrategia de enseñanza. La secuencia didáctica nos va a permitir materializar nuestra estrategia a través de un formato que nos permita identificar tiempos y recursos para aterrizar esta estrategia en clases específicas. Las actividades van a ser las tareas que integran nuestras técnicas y tienen características temporales y condiciones de calidad que son muy específicas. Esto quiere decir que nosotros vamos a identificar qué elementos tiene esta actividad, cuánto tiempo van a tardar en hacerla y cuáles van a ser los indicadores que me van a permitir identificar si está o no consolidada. Un conjunto de actividades me va a dar lugar a una técnica. Recordemos que una actividad puede ser algo tan sencillo como, por ejemplo, leer un texto. De esa lectura los alumnos van a subrayar y entonces ya tenemos dos actividades. A partir de lo que nosotros estamos haciendo aquí, probablemente el alumno vaya a elaborar un resumen, pero este resumen es el resultado de varias tareas específicas. Y en su conjunto, lo que yo voy a hacer a partir de ese resumen, entonces sí es una estrategia. Sin embargo, tengamos, reitero, cuidado con diferenciar entre una estrategia de aprendizaje y una secuencia didáctica. La secuencia didáctica, por ejemplo, no integra este concepto que es el contexto. Cuando nosotros trabajamos la secuencia, únicamente manifestamos toda la serie de acciones que vamos a realizar. Sin embargo, para definir cuál es la mejor estrategia, nosotros tendremos que evaluar el contexto de nuestros alumnos. Quisiera iniciar reiterando que el término contexto se refiere a lo que rodea. Entonces no podemos decir contexto exterior y contexto interior, porque estaríamos incurriendo en un error al decir que lo que rodea también está dentro de. Podemos hablar de condiciones internas, características o atributos según el ámbito que nosotros estemos estudiando. El contexto se centra en dos: el contexto educativo y el contexto social. El contexto educativo se va a referir al paradigma a través del cual nosotros estamos percibiendo la educación. No es una decisión que pueda tomar cada plantel. En nuestro caso, por ejemplo, estamos abordando el enfoque por competencias a partir del paradigma constructivista. Adicionalmente, tenemos elementos pedagógicos que obedecen a este paradigma o están supeditados a él y otros elementos que también podemos incorporar y que no fueron diseñados por nosotros específicamente para nuestros alumnos, sino que han sido diseñados para un nivel educativo o ciertos contenidos o características en general adicionales a las que yo tengo en mi propio plantel. Y por otra parte tenemos el contexto social, que se va a nutrir de dos elementos, el espacial y el temporal. ¿Y a qué nos vamos a referir con el primero? Precisamente a todas las condiciones que se encuentran en los hogares de nuestros alumnos, en el ambiente en el que viven y que de alguna o de otra forma condiciona lo que podemos trabajar con ellos. Y el segundo punto es el temporal.
Las condiciones actuales van a marcar muchos elementos en torno a la forma en la que se relaciona nuestro alumno con su entorno. Es importante destacar, sin embargo, que hasta hace poco tiempo, para evaluar el contexto, nosotros tendríamos que retomar únicamente estos dos elementos, pero en la actualidad nosotros estamos percibiendo que además hay que retomar otros elementos que van a incidir en el aprendizaje de nuestros alumnos como consecuencia de las condiciones que estamos viviendo. Y para ello iniciaremos diciendo qué es el aprendizaje o qué características tiene, no solo en este momento, sino de manera cotidiana, independientemente de cuál sea la modalidad educativa de la que estemos hablando. El aprendizaje es constructivo, ya que el alumno es capaz de modificar sus estructuras actuales integrando nuevas a partir del aprendizaje guiado que el docente se encarga de conducir. También diremos que es acumulativo. Esto quiere decir que el alumno puede incorporar nuevos conocimientos, desarrollar habilidades o adquirir destrezas, tomando como base los conocimientos previos que ya tenía y reestructurándolos para dar forma a nuevos conocimientos, y estos se irán acumulando. Diremos también que es autorregulada. La sesión pasada hablábamos acerca de la metacognición. Darnos cuenta de cómo aprendemos nos permite hacer más eficientes nuestros aprendizajes. Sin embargo, aunque no lo hagamos de manera consciente, siempre vamos a regular qué es lo que vamos a hacer y cómo, aunque no hayamos decidido expresamente, llegar a este punto. Diremos también que el aprendizaje es orientado, porque nosotros estamos dentro de un sistema educativo en el cual están especificados los contenidos que nosotros vamos a adquirir y que de alguna manera marcan o delimitan las condiciones que nosotros llevaremos a cabo. También sabremos que es situado, porque está refiriéndose precisamente a ciertas experiencias de los alumnos y está apegado a lo que ellos pueden aprender. Finalmente, diremos que es colaborativo, porque nuestros alumnos van a trabajar no solo de manera individual y sus aprendizajes pueden verse favorecidos de acuerdo a la interacción que tenga con el resto de sus compañeros. Aún en estas condiciones no deja de ser colaborativo, porque ellos pueden recurrir tanto a sus compañeros como a nosotros y a su familia para poder consolidar los objetivos que nosotros les estamos planteando. Hablemos ahora de otro elemento que es muy importante para poder entender las formas de aprender de nuestros alumnos. A mí me pareció muy importante darme cuenta de que en los planteles, por regla general, nos centramos en ver los estilos de aprendizaje solamente en visual, auditivo y kinestésico. Sin embargo, esto es solo un aspecto de los estilos de aprendizaje que también van a definir nuestra estrategia. Esta imagen que ustedes están viendo la encontré en internet y decidí pegarla para que ustedes vieran que lo que estoy presentando es un conocimiento que está disponible para todos, pero que a lo mejor el no encontrar las formas de buscarlo a veces nos limita a solamente una parte de todas las que debemos ver. Los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos van a poder dividirse en 4 que sin embargo se relacionan e interactúan constantemente. El primer punto son las formas de percibir la información, que habíamos dicho visual, auditivo y kinestésico. También es fundamental darnos cuenta de que no solamente es este estilo, sino que conforme pasa el tiempo también podemos tener el estilo lectoescritor. Es diferente del visual, porque en el visual nosotros preferiremos las imágenes y en el lectoescritor aprenderemos mejor contextos, ya sea leyéndolos o produciéndolos. Y ese es un elemento que los niños pequeños todavía no pueden evaluar dentro de sí, pero los niveles más altos sí nos van a permitir integrarlo, puesto que algunos de nosotros preferimos este estilo en cuanto a la forma de percibir la información. Otro elemento son las formas de procesar la información, y aquí nos vamos a dividir en 2, el global y el analítico. ¿Cómo nosotros podemos procesar si lo hacemos por partes o si necesitamos ver el todo para poder comprender cuál es la demanda educativa que se nos está solicitando? Tenemos también las formas de orientarse en el tiempo, que se dividen en 2 y son planificadas o espontáneas. ¿Cómo nos sentimos mejor ante una tarea? Si nos dicen de antemano todo lo que nos van a solicitar, o si nosotros preferimos que conforme vayamos avanzando nos vayan dando indicaciones. Y finalmente tenemos las formas de orientarse socialmente, y que son cooperativo e individual. Me gustaría destacar en este punto
que como docentes tenemos un estilo de aprendizaje y muchas de las veces es el que replicamos para el diseño de nuestras estrategias. Sin embargo, el conocimiento de esta variedad de estilos y elementos que debemos integrar o que las componen nos va a permitir hacer estrategias que les permitan a nuestros discentes aprender de la manera en la cual ellos se sientan más cómodos o les sea más favorable. ¿Esto qué implicaciones tiene? Puedo diseñar en una estrategia de aprendizaje las 3 formas de percibir la información, pero puedo escoger, por ejemplo, hacerlo global, espontáneo e individual. Y en mi siguiente estrategia puedo hacerlo analítico, planificado y cooperativo. Esto me va a decir cuándo tengo que dar las indicaciones, cómo llevar los seguimientos, qué tipo de instrucciones voy a dar a mis alumnos. Estos son elementos fundamentales para poder diseñar una estrategia de enseñanza en el aula y que indiscutiblemente tendremos que considerar. Cabe destacar que no interesa tanto si nuestros alumnos hacen muchas pruebas para poder evaluar este punto. Lo importante es tener variedad. Recuerden que hay que exponerlos a nuevas experiencias y esto va a fortalecer aquellos elementos en los cuales se encuentran débiles en este momento. También es importante que nosotros hablemos acerca de los ritmos de aprendizaje. Y justo ahora me acabo de dar cuenta que se amplió la imagen y se pasó de este punto abajo. Me disculpo porque está mal separada la palabra. Sin embargo, es importante destacar los ritmos de aprendizaje y sobre todo ahora que tenemos esta diversificación en la enseñanza que ya está siendo híbrida, en donde podemos darnos cuenta qué alumno trabaja lento, cuál lo hace moderado y cuál de ellos lleva a cabo las acciones con mayor rapidez. Debemos considerar que si tenemos un grupo que avanza muy rápido, eso no quiere decir que los alumnos que lo hacen moderado o lento no sean merecedores también de nuestra atención. Es fundamental darles tiempos diferentes para cada uno de ellos para que podamos hacer más flexible nuestro trabajo. También quisiera reiterar que los ritmos de aprendizaje y los estilos de aprendizaje son ámbitos complementarios que no son excluyentes y que debemos considerar. Además de definir cuáles son los estilos de aprendizaje que yo voy a trabajar, también debo integrar elementos flexibles para que, independiente del ritmo de aprendizaje que tengan mis alumnos, yo pueda permitir que todos ellos consoliden oportunamente lo que estoy solicitando. ¿Cuáles son los factores que intervienen en el aprendizaje? Tradicionalmente habíamos abordado 3. El primero, que es el cognitivo, habíamos revisado con anterioridad que todo lo cognitivo tiene que ver con los procesos de pensamiento, de adquisición de conocimiento y aprendizaje, y aprendimos que se relaciona también con el ámbito afectivo social. Me gustaría reiterar que en este punto probablemente se den cuenta que algunas de las cuestiones que estamos viendo son un repaso de lo que ya habíamos visto en las sesiones anteriores, en la cual dijimos que el aspecto afectivo, la inteligencia emocional o el aspecto emocional que nuestros alumnos deben integrar ahora y que nosotros también tendremos que considerar, tiene un impacto muy importante en el cumplimiento de las actividades que estamos dando y que va a estar supeditado de las condiciones, sobre todo familiares y económicas, que tienen nuestros docentes. Estos elementos antes no eran tan evidentes porque una vez que el alumno ingresaba al plantel, nosotros podríamos llevar a cabo actividades remediales o emergentes para superar dificultades. Sin embargo, en este momento, el aspecto afectivo nos queda mucho más difícil de poder atender porque no nos damos cuenta con la misma facilidad de cuál es el estado anímico, tanto de nuestros discentes como de sus padres de familia. Sin embargo, no debemos olvidar que hay elementos a los que tenemos que prestar atención porque ya no tenemos la observación directa como un recurso cotidiano. El aspecto social también hemos enfatizado que se debe realizar. Quisiera nuevamente hacer una pausa en este punto y comentar una experiencia. He observado que estamos tomando cursos de todas las herramientas para la gamificación en el aula y de pronto pensamos que si ya manejamos Classroom, Kahoot y Google Meet y todas estas plataformas diferentes, nuestras clases van a ser mejores. Me parece que si bien es cierto que las tecnologías de información y comunicación están migrando a ser tecnologías de aprendizaje y comunicación, eso no va a tener de manera directa una incidencia en los aprendizajes de los alumnos. No quiere decir que no sea bueno utilizarlas, pero no es indispensable ni es la única forma de lograr calidad educativa.
podemos combinar estas herramientas con otras estrategias sencillas que siguen siendo funcionales, hacer un resumen, un mapa mental, un cuadro sinóptico, un audio de WhatsApp. La complejidad y la complicación que nosotros hagamos de nuestras propias sesiones, invirtiendo mucho tiempo en el diseño, en cuestiones en las que no nos sentimos seguros, también se va a reflejar en la incapacidad o la debilidad que tenemos de aclarar dudas a nuestros alumnos o de las mismas que ellos puedan tener cuando están trabajando. Así es que en este punto de lo social retomemos que esto que está presentándose, esta condición que tenemos en este momento es temporal y que vamos a superarla. Pero no perdamos de vista que un docente de calidad no es el que tiene más recursos diversos, es aquel que sabe precisamente cuáles son las acciones que debe implementar en el aula para garantizar el éxito en su intervención educativa. Así es que por favor sigan disfrutando su papel como docente, sigan pensando que pueden hacerlo bien. Yo estoy segura de que lo más importante en este punto es la empatía y el gusto que nosotros tenemos por hacer nuestro trabajo, por supuesto. Pero las herramientas tecnológicas no necesariamente son la solución para todas las cuestiones que tenemos. Aunque hoy nos ayudan mucho, no son necesariamente la única forma de consolidar con éxito nuestra intervención educativa. Finalmente, lo ambiental. Hoy más que nunca nos estamos dando cuenta cómo una situación de salud puede tener incidencia en la educación, y no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial. Esta situación ambiental que anteriormente considerábamos como un factor que favorece o limita las posibilidades de enseñanza en función de las condiciones del entorno en el que viven los alumnos, hoy se ha modificado porque la cuestión ambiental ya tuvo un impacto en la forma de enseñanza dentro de las aulas, que nos ha obligado a migrar a una educación híbrida para la cual no estábamos preparados, pero que además tenemos que manejar en un entorno de la incertidumbre. No sabemos cuándo vamos a volver o si lo haremos, y en el camino todos nos estamos haciendo expertos en diversas actividades y que cambian de manera definitiva la forma en la cual percibimos la educación. En la actualidad, la educación ya no es una educación tradicional y tenemos que hay diferentes formas de incorporar las TIC dentro de la educación. En el e-learning, el docente y los estudiantes están físicamente separados por espacio y tiempo, que es la condición que nosotros estamos teniendo. También hay otra posibilidad de enseñanza en la cual hay separación física alternada entre el docente y el estudiante. Muy posiblemente luego migremos allá, donde veremos a nuestros alumnos por un tiempo corto y no a todo el grupo, y en ese tiempo les dejaremos actividades para poder darles educación a distancia. Tenemos también un espacio de enseñanza en la nube. Recordemos que si bien es cierto que ahorita nosotros estamos con una separación y con esta situación de una enseñanza completamente a distancia, eso no quiere decir que nos vayamos a mantener así. También tenemos otro tipo de aprendizaje donde el discente puede aprender en todas partes y todo momento, y aquí es fundamental recordar que si esto ocurre debe ser por decisión del propio discente y no orillado a una necesidad a partir de la incertidumbre que genera nuestra acción, que no les quede claro lo que queremos hacer, que tengan que buscar recursos sin orientación. Me parece que este tipo de aprendizaje no es el adecuado y es lo que tendremos que evitar, que nuestras acciones educativas no sean claras o precisas y que orillen a nuestros alumnos a tener que buscar por sus propios medios formas de aprender. Tenemos también un aprendizaje personalizable con diferentes espacios formativos que a veces pudiéramos pensar que estamos en él, pero cuando no es una decisión y no tenemos esa posibilidad de hacerlo para cada uno de ellos, recordemos que seguimos en el aprendizaje a distancia. También tenemos la formación ubicua, donde se da fuera del área de clase, pero la información que el alumno necesita está disponible en diferentes canales de tiempo. Y finalmente tenemos el aprendizaje que está basado de manera global. Las clases se dan en el espacio físico, en el salón de clase, con plataformas de aprendizaje. Me gustaría enfatizar que todas estas formas de incorporar las TIC y sus modalidades deben ser ampliamente conocidas por nosotros para poder decidir
cuál es la estrategia más oportuna. Por supuesto que si ustedes hacen una búsqueda sencilla donde diga modalidades de las TICs, van a encontrar mucha más información acerca de todo esto, que no es el objetivo de nuestra sesión, pero sí nos permite un panorama para poder identificar que al conocer la modalidad en la cual yo estoy utilizando las TIC, esto va a determinar la estrategia a través de la cual yo voy a favorecer la enseñanza y el aprendizaje de mis alumnos cuando decida de qué herramientas dispongo para diseñar mis actividades y mis técnicas. ¿Qué es lo que no debo omitir durante el diseño de mi estrategia didáctica? Que como docente fundamentalmente mi función está en que el alumno aprenda a aprender. Y esto está dividido en 3 ámbitos que también interactúan entre sí y van a ser primero las estrategias cognitivas. ¿Cómo mi alumno sabe que tiene que adquirir ese conocimiento o ese aprendizaje? Las estrategias metacognitivas, que es cómo mi alumno sabe que le es más conveniente llevar a cabo estas estrategias cognitivas para poder aprender de una mejor manera. Y finalmente, los modelos conceptuales, que es la representación de ambas estrategias en una ruta crítica que le permite conseguir los objetivos que le son planteados en la actividad. Precisamente aquí es donde cobra importancia la instrucción que le vamos a dar y decirle desde el inicio qué es lo que vamos a evaluar al final, qué esperamos de él y con qué indicadores. Esto es algo que nosotros sabemos que tenemos que realizar y más ahora que no los tenemos, el no podernos preguntar, el no tener ese acercamiento individual hace que el aprender a aprender sea algo que estemos desarrollando fuertemente en los alumnos al tener que ser autónomos y autorregular su aprendizaje. Y aquí es donde hemos llegado al punto central o medular de nuestro trabajo del día de hoy, que es cuáles son los elementos entonces que yo tengo que considerar para la estrategia del diseño de sesiones. Primero que nada, un diagnóstico social y educativo. En el diagnóstico social voy a incluir cuáles son las condiciones que tienen los alumnos, quiénes tienen equipo, quiénes tienen conexión, cuáles son aquellos dispositivos electrónicos que tienen en casa, qué tipo de programación maneja, qué tanto sus padres tienen tiempo para acompañarlos, todos esos elementos que nosotros podamos definir en el ámbito social. Y en el ámbito educativo, ¿cuáles son los ritmos de aprendizaje, los estilos de aprendizaje, el paradigma que yo estoy manejando, las cuestiones didácticas que yo voy a incluir? Y es importante que yo vaya pensando en esto porque me voy a dar cuenta que para armar mi estrategia no puedo omitir estos elementos diagnósticos que no tengo que hacer cada vez que haga una estrategia, que puedo hacer de manera firme y profunda al inicio del ciclo escolar y mantenerme actualizándolo en función de los resultados que me den las intervenciones que yo estoy realizando. El diagnóstico, por lo tanto, debo tenerlo presente y debe ser diferencial para cada uno de los grupos y las asignaturas con las que yo estoy trabajando. A diferencia de años anteriores, el diagnóstico hoy incluye muchos más elementos sociales que me van a dar cuenta de la factibilidad de la implementación de las actividades que estoy eligiendo. Precisamente por eso tengo que hacer una redacción o una lista de cotejo o buscar un instrumento preciso que me permita recordar siempre cuáles son los elementos del trabajo que yo estoy realizando con mis discentes. Posteriormente a este diagnóstico, que es independiente de los contenidos que voy a revisar, entonces empezaré a verificar cuáles son las características de los contenidos que voy a ver y lo dividiré nuevamente en 2. El primero es observar cuál es el aprendizaje esperado. Estos contenidos, ¿qué es lo que van a demandar del alumno? ¿Qué se espera que hagan con ellos? Y en función de este aprendizaje esperado, elemento de competencia o cualquier denominación que tenga de acuerdo al nivel que ustedes estén elaborando, entonces voy a pensar a través de qué producto final puedo evidenciar este aprendizaje. El producto final, por lo tanto, me va a indicar qué va a construir mi alumno cuando terminemos la estrategia y a través de lo cual yo voy a poder evaluarlo. El punto que sigue es con respecto a la intervención. Y en la intervención yo tengo 4 elementos. Una vez que ya definí las características de los contenidos, entonces estoy en condiciones de pensar cómo voy a evaluar qué conocimientos previos tienen
con respecto a los contenidos para poder establecer anclajes. Después, ¿de qué forma ellos van a adquirir los conocimientos propios del aprendizaje esperado que yo ya identifiqué? Posteriormente voy a ver cómo van a transformar esta información que ya están adquiriendo para analizarla, seccionarla y darle una nueva visión. Y finalmente, cómo van a utilizar lo que aprendieron, de qué manera yo voy a procurar que mis alumnos esa información que ya analizaron le den una utilidad, y no necesariamente tiene que ser práctica, puede ser argumentativa o pueden asociarlo. Y finalmente, ¿de qué manera voy a evaluar? Lo primero que yo haré será una estimación. Estos indicadores que yo ya voy a ir definiendo desde las características de los contenidos, después voy a trasladarlos a los resultados que cada uno de mis alumnos esté teniendo en sus propias actividades. A esto le vamos a llamar estimación. ¿Qué porcentaje de avance tuvo cada uno de ellos con respecto al indicador esperado? Después voy a propiciar la metacognición, que mi alumno propio evalúe qué características tiene el aprendizaje que tuvo, cómo puede mejorarlo, cuáles fueron sus áreas de oportunidad, cuáles sus fortalezas, y esto le lleve a una generación nueva de lo que habíamos referido acá, que son modelos conceptuales. Cuando mi alumno reciba esta metacognición, a partir de las estrategias cognitivas, él va a poder generar un nuevo modelo conceptual que le garantice mayor éxito. Después viene la calificación, y esta no está supeditada a la metacognición. Yo estoy llevando a cabo el proceso metacognitivo únicamente para que mi alumno pueda mejorar todas estas partes de la intervención, pero la calificación va a estar dada en función de la estimación que yo tuve de los resultados de su trabajo. Y finalmente, ¿cómo voy a retroalimentar a mi alumno para que él identifique cuáles fueron aquellos aspectos que yo considero que obtuvo en general, tanto en el conocimiento como en las acciones que llevó a cabo? Como pueden darse cuenta, esta estrategia para el diseño de las sesiones es muy amplia y posiblemente podríamos pensar que nos va a llevar mucho tiempo realizarla. Sin embargo, la diferencia entre esta estrategia y una secuencia didáctica es que una sola estrategia puede dar lugar a varias secuencias didácticas y, por supuesto, a muchos planes de clase. El tiempo en el cual yo voy a materializar esta estrategia puede ser amplio o corto, y esto va a depender sobre todo del contenido que nosotros estamos abordando. Una vez que yo desarrolle toda esta estrategia, entonces ya puedo transformarla en una secuencia didáctica donde ubique, por ejemplo, a partir del aprendizaje esperado, el conflicto cognitivo, en el cual yo voy a generar una pregunta, una demanda, un reto o cualquier situación que me lleve a que mi alumno se dé cuenta de que hay algo que todavía tiene que aprender. Después de esto, voy a establecer cómo identificar los conocimientos previos, y ahí estará el inicio de mi secuencia didáctica. Estos puntos van a estar en el desarrollo y estos dos serán parte del cierre. Y puedo diseñar tal vez varias secuencias didácticas de una sola estrategia, o bien una sola secuencia a partir de la estrategia que yo estoy diseñando. Es importante decidir que en esta estrategia para el diseño de las sesiones no necesito poner en este momento tiempos y recursos específicos como sí lo voy a hacer en la secuencia didáctica. Esta estrategia lo que me va a permitir es apreciar cuáles son las condiciones en lo general que yo necesito considerar para posteriormente hacer una secuencia didáctica. Espero que estas sesiones hayan sido de utilidad y que el resumen de este trabajo les permita ver cómo nosotros podemos aterrizar en este modelo educativo que actualmente estamos teniendo acciones mucho más favorables. Me gustaría enfatizar que a través de esta estrategia para el diseño de sesiones nosotros podemos utilizar para la estimación y la calificación el hipertexto, que fue lo que vimos la sesión anterior y que, como ya nos dimos cuenta, también nos va a permitir conducirnos porque llena muchos de estos elementos en el propio desarrollo para su consolidación.
Al tratarse de nuestra sesión de cierre, agradecería mucho que colocaran un comentario con respecto a su impresión sobre estas sesiones. Recuerden que la retroalimentación es un elemento clave para poder consolidar nuestras habilidades de enseñanza. Les agradezco mucho su atención y estoy a la orden.